cortinilla, ahí está la cortinilla. ¿Ya? Ok, muy buenos días, nuevamente una cápsula aquí de Senderismo México. Tenemos de nueva cuenta a nuestro invitado, el profesor Humberto Olvera. Entrenar para senderear es nuestro tema de hoy. Bien, bien. Y bueno, tú eres experto en toda esta parte del entrenamiento científico para estar pues, practicando lo que es lo nuestro, ¿no? El senderismo. Y justo Claro. por eso queremos hoy platicar, porque mucha gente siempre es la pregunta recurrente. Oye, necesito experiencia, necesito saber caminar para hacer un senderismo. Pues yo les digo siempre que sí. ¿Tú qué opinas? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Acá arriba Javier. Mira, es un tema bien interesante, sobre todo en un país donde la cultura física es prácticamente inexistente o muy pobre, y por lo mismo tenemos poco conocimiento de cómo hacer la actividad física en cualquier deporte con el debido respeto a nuestro cuerpo, con toda la sabiduría que se requiere para practicar un deporte. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y comenzar con algo muy común, que la gente piensa que para salir a montaña, hacer senderos, hacer escalada, hacer alta montaña, basta con tener ganas, ¿no? Sí. Sí. Y en el mejor de los casos, salir a correr algunas ocasiones en la semana, y con eso, ¿no? Y la realidad es otra, totalmente distinta. Simplemente para subir a la montaña o estar en el medio ambiente, en la naturaleza, pues nos encontramos en un ambiente totalmente distinto al que tenemos en la ciudad, ¿no? Claro. En la ciudad pues tenemos calles, tenemos banquetas. Además el terreno es plano. Es plano. Entonces nuestros movimientos, poniendo como un símil las carreras de maratón o de resistencia, pues son actividades muy cíclicas. Es decir, todo el tiempo vamos en actividad física, corriendo, pero dando pasos en la misma distancia, en el mismo tiempo, con el mismo ritmo. A veces hasta la misma inclinación. La misma inclinación, ¿no? Pero finalmente predomina un movimiento cíclico. Y en nuestra actividad en montaña, pues tenemos que adaptarnos al terreno de montaña. Raíces, rocas, escalones, cruzar ríos, arroyos, qué sé yo, ¿no? Entonces, son otros músculos, otro tipo de movimiento que es totalmente acíclico, todo lo contrario, ¿no? Que una carrera de maratón. En el senderismo los movimientos son acíclicos, o sea, no hay movimientos repetitivos en cierto tiempo. Exacto. Y entonces, bueno, también nos enfrentamos a otras características del ambiente, ¿no? Como pueden ser caídas de piedras, resbalones, librar ramas, tener que agacharse, tener que trepar. Entonces son actividades totalmente distintas a las que hay que preparar el cuerpo, más aún cuando no estamos acostumbrados a hacerlo y estamos educados a un ambiente de ciudad. 100%. Y de hecho, en muchas ocasiones la gente que vive en zonas rurales, que no tienen que ver tanto con ambientes de citadinos, pues pueden subir árboles, pueden desarrollar unas habilidades tienen impresionantes. Habilidades naturales, ¿no? Sí, yo he visto con muchos niños ahí en la zona de Pachuca, que están las piedras, suben corriendo, bajan corriendo, cuando alguien va con 4 puntos, claro. Y se detiene, y son niños que se detienen y ven, y uno dice, ahí se van a caer el niño. No se caen. Claro. Alguna vez, trabajando trekking en Oaxaca, tenía un guía que contrataba a un señor, don Elías, indígena chatino, que no usaba zapatos, incluso ya tenía sus dedos así, los dedos de los pies, y era porque pues todo el tiempo caminaba en terreno de roca, piedra, las espinas no le hacían nada, las piedras tampoco, se subía a los árboles,
tenía 77 años y se subía a los naranjos para darnos naranjas, ¿no? Entonces, pues es otro tipo de vida y de cultura. Sí, claro, pero una persona que está en la ciudad y que no está acostumbrado su cuerpo ni esta misma persona a hacer todo eso, pues yo creo que sí requiere un entrenamiento previo para empezar a caminar desde el equilibrio. Y hay como, bueno, ya en entrenamiento deportivo hay cierta especificidad en cuanto a lo que tenemos que entrenar. O sea, no es nada más hacer resistencia y correr, eso es solamente una parte complementaria de nuestro deporte. Hay varios parámetros en los que hay que trabajar. Por ejemplo, está la parte psicológica, donde viene involucrada la capacidad psíquica de resiliencia, Ajá. determinación, o está la parte, otra parte que también se desarrolla y se entrena, es la parte cognitiva táctica. Esto es la capacidad de analizar, de evaluar situaciones y dar respuestas. Que esto es la parte es una parte muy importante y muy descuidada, por cierto. De hecho, muchos de los accidentes de los que he tenido conocimiento tienen una falla tremenda en este aspecto, ¿no? De la preparación cognitiva táctica. Y motriz, supongo, también. Sí, y eso se involucra, eso tiene que ver mucho con la didáctica que se maneja para la enseñanza de este deporte. Ese es el problema, ¿no? con México, que como no hay docentes preparados para este tipo de aprendizaje, pues prácticamente abusamos de la didáctica tradicional, donde el maestro es el que sabe y el alumno es el que tiene que recibir. El alumno no cuenta su capacidad intelectual. Entonces uno puede estar repitiendo y diciendo esto es así, 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 pero el alumno lo único que va a hacer es memorizar y si acaso repetir, pero de eso mucho se va a olvidar, ¿no? Exacto. Pero nunca nos enteramos de las capacidades cognitivas ni lo preparamos con objetivos directos para preparar el nivel cognitivo a nivel de análisis y evaluación y síntesis, ¿no? Claro. Que son Fíjate, más complejos. Tengo una amiga, ella es odontóloga, y hemos platicado mucho de este tema. Entonces, de que ella cuando hace un estudio, cuando van los niños, los chicos, oye, a ver, el niño gateó, el niño caminó, el niño se dijo, oye, ¿eso qué tiene que ver? Dice, bueno, que no lo creas, influye mucho en ciertas cosas de odontología, etcétera, las etapas etcétera, de desarrollo. de desarrollo. Y entonces yo lo veo, tal vez no como ella muy científico, pero sí lo veo en la práctica, porque llevo gente que tiene entre 25, 35 años, incluso gente de 40 años, que les cuesta trabajo el movimiento, moverse. Hay algunos pasos muy sencillos que yo diría y no lo han hecho. Cuando he dado cursos de autodetención en el Pico de Orizaba, de cómo utilizar el piolet, te das cuenta porque no pueden hacer un cierto movimiento que sería natural. Sí. Entonces muchos me dicen, oye, ¿qué hago? Yo, bueno, vete a tu casa y ponte a dar maromas en un colchón, Sí. porque nunca en su vida se han dado una maroma y no saben darse una maroma. Entonces, En términos de desarrollo exacto. es como empezar a correr sin haber pasado por gatear, ¿no? Exacto. Y entonces ahí viene cuando me preguntan siempre, oye, necesito entrenamiento, necesito capacidad, necesito experiencia para hacer senderismo o hacer montaña. Bueno, para senderear necesitas saber caminar. Para hacer montaña sí necesitas tener experiencia y eso requiere una preparación y un entrenamiento. ¿Cuánto físico, motriz, creo yo, en gran parte? Porque ahorita que estamos viendo tus imágenes de que pasas por un acueducto pequeñito y un árbol donde dices que el paso del borracho, de que ahí se van a caer. Equilibrio. Y entonces mucho del vértigo que yo veo es eso, falta del equilibrio. Sí. Y lo veo frecuentemente. Cuando pasan el acueducto, que por ejemplo está ahí en Escolango, se me paniquean mucho y se bloquean. Y es un espacio de ese tamaño y ellos lo ven así. Sí, así es. Y yo creo que esa parte, ¿no?, de motriz que le faltó en el desarrollo. Sí. Y entonces yo siempre les digo, aparte de que te desarrolles físicamente, digamos, de cardio y todo esto, pues movimientos básicos, creo yo. Sí, mira, ahorita ya tocamos dos parámetros, ¿no? La parte psíquica y la parte cognitivo-táctica, que parecen similares, pero son diferentes, ¿no?
Y tenemos ya en la parte física, la parte de las capacidades condicionales, que tienen que ver con los sistemas energéticos, cómo los vas a trabajar y a través de qué movimientos, a través de qué trabajo. En este caso, pues nuestra actividad es de resistencia, pero en ocasiones también requerimos la velocidad. Y la resistencia tiene que ver con el consumo aeróbico, o sea, qué tanto tiempo puedes tú durar en una actividad física, respirando aire a lo máximo que puedas hacerlo, ¿no? Y durar mucho tiempo, sin que pases a la deuda de oxígeno. Cuando pasas a la deuda de oxígeno, ya estás trabajando en condiciones anaeróbicas, y eso también se entrena. Sobre todo en especialidades como alta montaña, o incluso también en senderismo, donde a veces tienes que hacer pasos rápidos para librar ya sea alguna zona de caída de roca, exacto, alguna zona donde puedan caer ramas de árboles muertos, o un desfiladero que tengas que pasar ahí. Claro, entonces tienes que avanzar más rápido y en condiciones de resistencia anaeróbica. Entonces no solamente es la resistencia aeróbica la que requerimos, sino también la resistencia anaeróbica. Y luego viene la parte de las capacidades coordinativas, que es otra parte de la condición física. O sea, mucha gente cree que la condición física es solamente la resistencia, el durar mucho y aguantar mucho. Sin embargo, pues la condición física es todo el ámbito de capacidades que tenemos para nuestro movimiento. Y aquí viene la parte del equilibrio, la parte de la adaptación, la capacidad de adaptación al terreno, la capacidad de acoplamiento que tienes para asimilar nuevos movimientos o nuevas partes de coordinación, nuevas técnicas, por ejemplo. Claro. Una técnica para autoarresto en alpinismo, para usar el piolet o incluso en un sendero de bajada cuando traes bastones. O con los bastones no nacimos con ellos. Y entonces aprender a coordinarlos es otro paquete, ¿no? Te tienes que acoplar a nuevos movimientos. Y adoraré, bueno, hay una palabrita que es con la que me acuerdo, se llama adoraré. Y son las iniciales de diferentes, por ejemplo, la A, la inicial, es de acoplamiento. La D de diferenciación. Ajá. O sea, puedes hacer dos movimientos diferentes, por ejemplo, con los bastones. Mientras tú tienes un bastón corto a la derecha para ladera, el otro bastón lo tienes en largo. Entonces hay una diferenciación entre no están simétricos. No están simétricos, ¿no? Y eso lo tienes que controlar. Así es. Desde el cerebro. Así de es. que este va abajo y este va acá arriba. Sí. Fíjate que mencionas eso, me he fijado que la gente que empieza a utilizarlos van con los dos al mismo tiempo. Sí, no tienen esa capacidad de diferenciar. Sí. Exacto. Orientación, que es caminar orientado. El caso del caminar sobre un puente de un tronco, eso es orientación, ¿no? O reacción, la R de reacción. Es decir, de repente oyes una piedra, tienes que reaccionar, verla. O hacer un movimiento rápido para esquivar, ¿no? Reacción. Ajá, reacción. La otra A es de adaptación, adaptarte al medio que vas a trabajar. Nosotros tenemos que adaptarnos al terreno en senderos donde hay raíces, hay arena, hay grava, qué sé yo, ¿no? Adaptación. R. Adoraré. R, sigue R. Sigue R de... híjole, ya se me pasó. Adoraré. Bueno, la última es la E, de equilibrio. Equilibrio. Y el ejemplo de pasar en pasos angostos, ¿no? Sobre un canal o sobre un tronco, ¿no? Sobre la vía de un tren. Bien interesante. Voy a acordarme eso de adoraré, y cuando tengas todo, me lo das, lo escribo, sí. Y que la gente les diga, ¿qué necesito para practicar? Adoraré. Y fíjate que para quienes se dedican a la guianza,
es importante identificar estos términos porque hay que, como guía, tienes que observar a tu gente. Claro, sí, siempre estarlo observando. Tú la puedes ver, si no tiene diferenciación, aquí hay un problema, ¿no? Y sabes por dónde meterlos o por dónde no. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, bueno, esto es en cuanto a la condición física, ¿no? Con sus dos variantes, sus dos partes. Y luego viene la parte que también hay que considerar, la parte ambiental, la parte de la familia, la parte del ambiente de la persona. Es decir, no siempre la gente va a poder entrenar, porque hay elementos en su sociedad que le van a imposibilitar, claro. El trabajo, la escuela. Yo trabajé 32 años en la Universidad de Chapingo, y se caracteriza la universidad por tener muchos viajes de estudios, a veces de una semana, 2 semanas. Entonces imagínate, no podíamos programar planificación del entrenamiento, claro, porque se cortaba el entrenamiento, entonces teníamos que volver a empezar. Entonces ese era el problema que teníamos en la universidad con la carga académica. No podíamos ni acercarnos al alto rendimiento. Entonces, bueno, pues había que hacer otras cosas, ¿no? Sí, adecuarte a los tiempos. Adecuarnos, ¿no? Y ser un poquito más pedagógico en cuanto a otros aprendizajes importantes para la escuela, ¿no? Y, por ejemplo, hay aquí una cuestión muy importante del entrenamiento, hablando de capacidades para la escuela, capacidades académicas, que el ejercicio físico y sobre todo esta actividad de senderismo y montaña potencia un neurotransmisor que producimos en el cerebro cuando hacemos ejercicio. Este neurotransmisor se llama factor de derivación neurotrófico del cerebro y solamente se produce cuando hacemos ejercicio aeróbico. ¿Cuál es el efecto de este comúnmente se le conoce como BDNF por sus iniciales en inglés? Entonces, cuando tú estás haciendo ejercicio aeróbico, se produce este BDNF, ¿y qué va a producir o qué va a causar? Que se activen las neuronas de nuestro cerebro, se comuniquen mejor y mejora la capacidad de aprendizaje y la capacidad de memoria. Yo recuerdo que cuando era estudiante y entrenaba para montañismo, diario me metía a la pista. Estaba en diseño industrial, por cierto, una actividad muy creativa, donde nos pedían proyectos de diseño. Entonces, cuando estaba corriendo, era cuando me imaginaba y resolvía los problemas. O cuando estuve en la facultad de filosofía estudiando pedagogía, nos pedían muchos ensayos. Y justamente cuando entrenaba, era cuando se me ocurrían las ideas, ¿no? ¿Porque estás relajado? Sí. ¿O por qué? Porque tienes más BDNF. Y entonces tus neuronas están conectando. Por lo menos cuando uno va caminando y sendereando, va pensando ahí, resolviendo problemas y haciendo puedes cosas. Resolver problemas. De hecho... Oye, qué interesante, mira. Eso, se nos va a acabar el tiempo, pero podemos dejarlo para otra entrevista. Esa parte interesante que estás diciendo de cómo funciona el SBNA en la cabeza cuando estás activándote en el... Hay experimentos muy interesantes. Pues mira, ¿qué te parece si vas preparando esos experimentos para que nos los compartas y nos ponemos de acuerdo para ver qué otro día te tenemos aquí para que nos des un poco más de esa información, que es súper interesantísimo todo eso. Perfecto. Y pues bueno, esto fue una pequeña introducción de, bueno, ya saben, siempre hay que estar entrenando, preparándonos, que es lo que también recomienda el profesor, recomiéndanos, todo un experto en la academia en cuanto a lo que es el montañismo, senderismo, y pues bueno, muchas gracias nuevamente, siempre es un grato placer tenerte aquí colaborando con nosotros en estas charlas, cápsulas informativas, y tienes mucho que dar, tienes mucho que aportar, entonces espero que no sea la última vez, va a haber más aquí. Seguramente. Muchas gracias, Humberto. A ti, Javier, muchas gracias. Gracias, nos vemos la próxima semana.